Hola, ¿qué tal a todos los amigos que nos ven a través de Facebook? Les saluda Joselo Hernández de su canal Joselo Radio. ¿Sabe usted que el tema de la depresión es un tema bastante delicado? Estaba viendo ayer algunos artículos que decían que de las 10 enfermedades que más atacan a las personas aquí en los Estados Unidos, entre ellas está la depresión. Y también de las causas que más llevan a las personas a cometer suicidio, uno de ellos es la depresión. Eso es correcto. Mis amados amigos, el tema no es para menos, no es para restarle importancia, sino todo lo contrario. Y hoy en este día, en esta ocasión, tenemos a Carol Carrión. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación nuevamente. Ella nos va a platicar su historia, su vida, cómo ella pasó por ciertas etapas y en una de ellas fue la depresión, aunque nos estaba platicando que tenía algunas otras historias que platicarnos. Y lo hacemos con la intención de que las personas que a lo mejor estén pasando por esto se superen, busquen ayuda profesional para que no acaben de una manera trágica. Eso es correcto. Estaba mirando un video de personas que tomaron una foto antes de quitarse la vida y parecía que todo estaba normal. Mas sin en cambio, esa fue la última fotografía porque al siguiente día, debido a la depresión, decidieron quitarse la vida. Carol Carrión. ¿Quién es Carol Carrión? Bueno, primeramente quiero agradecerte por la invitación nuevamente, ¿verdad? La vez pasada estuvimos hablando básicamente de este tema también. Hoy te quiero abarcar un poquito más porque detrás de una depresión siempre hay una larga historia. Entonces, quiero hablarte del principio, lo que a mí me ocurrió desde pequeña. A partir de que tenía aproximadamente como unos 3 años de edad, yo tuve un accidente. Yo me caí de un segundo piso. Esa caída produjo unas 3 fracturas en mi cráneo. Eso para que vayas viendo cómo se va enlazando también, porque esto no solamente es algo que te llega así. Puede que haya, no solamente que haya sido efecto de un accidente, sino también hay muchas cadenas, que es lo que le llaman las cadenas de generación. Pero en mi caso, bueno, ese accidente produjo unas 3 fracturas en el cráneo, como te dije. Los médicos decían que podía quedar incluso vegetal. Estuve un tiempo enyesada porque también la clavícula se vio afectada. ¿Qué edad tenías cuando sucedió esto? 3 años. Caí del último, o sea, en unas escaleras, en el último escalón, caí así, directo con la cabeza, un impacto. ¿Recuerdas todo eso? Yo tenía 3 años, pero yo recuerdo ese impacto. Las cosas que te impactan en la vida, que te crean trauma, muchas veces no se olvidan. Yo recuerdo ese impacto. Después de eso me dio epilepsia. Todo esto también creó algún efecto en mi cabeza. Bien dice la palabra que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero Dios dice que Él ha venido a dar vida en abundancia, ¿verdad? Y vemos que muchas veces el enemigo empieza a atacar desde que uno es pequeño. Hay gente desde que están en el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, pues por ahí empieza la historia. Cuando tengo aproximadamente unos 6 años de edad, yo recuerdo, y esto lo traigo a colación para que los padres sean más juiciosos, porque muchas veces dejamos niños jugando con niños y nos olvidamos que hay niños que muchas veces o ven cosas que quieren practicar. En mi caso personal tuve una experiencia con un infante donde pues no hubo exactamente una penetración, pero sí hubo una actividad básicamente como sexual. Y eso marcó una etapa bien importante en mi vida, porque ya sabes cómo es todo esto. ¿Qué edad tenías cuando sucedió eso? Yo tenía aproximadamente unos 6 años. O sea, estabas un poquito más consciente ya de las Estaba cosas. más consciente, pero no tenía conocimiento de lo que era ese juego que me parecía a mí en ese momento un juego como sucio. Pero imagínate que hasta el día de hoy te lo puedo contar, es porque las cosas que te pasan en la infancia se marcan en tu presente hasta que uno dice, espérate, que esto hay que buscar, romper y acabar con todo lo que el enemigo le quiere etiquetar a uno desde pequeño. ¿Y la persona era mayor que tú? No, era una niña, Ah, ok. Era una niña, ponga que de la misma edad más o menos. Ok, entonces esas fueron ciertas circunstancias que pasaron Que durante marcaron, tu niñez. durante la niñez que marcaron, ya vas a ver cómo van marcando. Mi mamá aproximadamente cuando yo tenía 1 año se divorcia de mi papá. Ya ves que el enemigo anda haciendo fiesta, destruyendo matrimonio, y el enemigo te destruye un matrimonio, pero también arrastra a los hijos. Y mi caso no fue la excepción. Me crié juntamente con mi mamá, ella se volvió a casar. Me crié en un hogar básicamente un poco disfuncional, donde se veía mucho lo que era el alcohol,
esposo de mi mamá pues fumaba, bebía bastante. ¿No era tu padre? Era mi padrastro. Era tu padrastro. Mi papá, yo lo vi cuando tenía creo que como unos 6 años también. Y de ahí no lo volví a ver hasta ya después de adulta. Entonces, sí hubo una manera en que él me buscó, me enviaba, no sé, de repente los regalos de Navidad, algunas cosas. Pero estuvo la ausencia de mi papá. Entonces eso realmente marcó mucho, mucho mi vida, influyó bastante en lo que fue lo de la depresión, lo de todo esto que trajo la etapa de la adolescencia. ¿Qué pasó en tu adolescencia? Antes de llegar a la adolescencia pasó algo bien importante que marcó lo que después se transformó en un trastorno de pánico. Mi mamá tuvo una experiencia que yo nunca puedo olvidar, donde mi mamá parecía completamente que estaba como poseída. Entonces, oye, mira qué cosa, que todo pasó, las marcas más duras que tuve casualmente pasaron cuando tenía 6 años. ¿En tu infancia? Sí, en mi infancia. Y eso marcó mucho mi vida, porque de ahí entró entonces un temor. Yo por las noches, yo recuerdo que yo le tocaba la puerta a mi mamá para que me abriera, a mí me daba mucho miedo dormir sola. Yo veía literalmente demonios en la casa donde yo vivía. Y el hecho de que mi mamá realmente no entendía, nadie me podía entender, yo tenía que pasar esa soledad y ese temor escondida en 4 paredes. Eso marcó bastante, pero bastante lo que fue después mi adolescencia y todo eso. Wow, qué tremendo. Entonces vemos una infancia bastante marcada. Infancia marcada. Entonces llegas de la infancia, pasas a la adolescencia. ¿Y cómo era tu adolescencia? ¿Cómo te sentías? Cuando llegó a la etapa de la adolescencia, a partir creo que como de los 12 años, me encuentro vacía sin entender el mundo. No entendía realmente, me sentía como que a mí no me gustaba vivir. No era ni que algo que me habían, no sé, tal vez por lo que había vivido en la infancia, no sé realmente. Pero fue muy duro porque no encontraba sentido a la vida. Entonces me recuerda que vengo de un hogar que estaba disfuncional, que había de repente mucha pelea, mucha cosa. Y era todo lo que yo venía absorbiendo. Empiezo a probar lo que es el alcohol, que creo que la vez pasada te platiqué con las botellitas del vinito de la casa. Empiezo a probar el alcohol, aparte que era lo que yo veía diariamente. ¿Cómo era la relación con tu mamá? La relación con mi mamá era una relación... Mi mamá siempre estuvo ahí, pero yo era una niña muy rebelde. Yo, la verdad, yo no toleraba a mi mamá. Yo llegué al punto que yo le decía que la odiaba, la maltrataba bastante, porque tenía mucha rebeldía, tal vez por lo que había pasado con mi papá. Y en el inconsciente de uno va, ¿sabes qué? Acusando. Entonces tú responsabilizabas a tu mamá de que tu papá no estuviera presente. Totalmente. ¿Alguna vez le reclamaste, le dijiste, tú eres la culpable que mi papá no esté aquí? Muchísimas veces. ¿Qué te decía ella? ¿Qué te respondía? Yo la verdad no puedo recordar lo que ella me decía exactamente, pero sí recuerdo que tenía una rebeldía muy fuerte con ella y con mi papá. En un momento dado le dije para irme para los Estados Unidos con él y se cerraron las puertas completamente, y eso para mí fue como que incrementó el rechazo que yo estaba recibiendo de parte, que yo sentía que venía de parte de él, porque aunque en lo físico no parezca, en lo emocional se marca un rechazo automáticamente. Entonces de ahí, después de explorar con el alcohol, comienzo a explorar con las drogas. Ya a los 12 años yo fumaba marihuana. ¿A los 12 años? Sí. ¿Y cómo la conseguías? En la escuela. ¿En la escuela? En la escuela. Wow. En vez de estar cogiendo clases, yo llegaba a la escuela, yo me acuerdo hasta el día de hoy que yo llegaba a dormir. Eso era una vergüenza para mi mamá en todo momento. A veces no puedo olvidar un incidente que tuve donde me intoxiqué con alcohol y droga y me tuvieron que llevar cargada a la casa casi inconsciente, donde una enfermera tuvo que darme primeros auxilios. Mi adolescencia fue realmente un desastre. Lo que fue el alcohol y la droga impactaron mucho mi adolescencia, mucho. Wow, entonces estamos viendo que pasas a la adolescencia, a la juventud, pero ya con una actitud de rebeldía en tu corazón. Totalmente. Ya la mente abierta a probar diferentes cosas. ¿Cómo era tu situación en el área sentimental? ¿Te interesaba tener novio? ¿Cómo se sentía tu corazón en ese tiempo? Pues mira, cuando una persona se cría sin un papá, usualmente lo que busca es ese cariño que no tiene. Entonces, en mi caso, pues yo empecé a buscar, me empecé a enamorar. Uh-huh. Y para mala pata o para estrategia misma del enemigo, esa persona que me enamoro también me rechaza. Entonces se sigue marcando una tras otra vez lo que era el rechazo en mi vida.
Era como que algo que se había vuelto hasta una costumbre, y no solamente ya estábamos hablando de una persona, sino que se había vuelto ya a esa edad, yo era una persona que me había convertido en una niña promiscua. Te puedo hablar de personas de no sé, hasta 30 años. Yo llegué teniendo 12 años, compartir con personas que tenían esa edad, o sea que encima había un abuso infantil, lo cual parecía todo para ellos algo normal. ¿Cómo te sentías tú, por ejemplo, el tener relaciones sexuales con alguien, verdad? Más grande que tú, a esa edad, o sea, ¿qué es lo que buscabas? Yo buscaba amor. Buscabas sin amor, darme cuenta. Sin darte cuenta. Me sentía tan vacía, como te digo, me sentía tan vacía. Llegó un punto en que me encerré en 4 paredes, porque el sentir que entonces me rechazaron, el sentir la ausencia de mi papá, más encima de cada persona que vamos a decir me enamoraba porque me ilusionaba, me dejaban o me utilizaban, y llegó un punto que me cansé, y entonces donde conozco lo que es el encierro. Me encierro en un cuarto, en 4 paredes, escuchando la música que antes escuchaba, que era la bachata cortavena, para incrementar el dolor. Entonces, ahí es donde intento suicidarme. Ok, vamos armando la escena. Entonces, ya vimos que tuviste una infancia que te marcó, llegaste a la adolescencia, marcada totalmente, buscando el amor, añorando quizás el amor paternal, empezaste a probar las drogas, el alcohol, y no solamente eso, sino también le metiste sexo. Eso es o sea, te volviste de alguna manera, y disculpen la palabra, una persona promiscua, sí, o sea, experimentando, buscando amor, y eso te llevó a caer en el encierro. En el encierro. ¿Que no encontraste lo que buscabas? No lo encontré. ¿El alcohol no te ofreció lo que buscabas? No, el alcohol realmente incrementó el problema. El buscar a otras personas para satisfacer una necesidad de amor incrementó el problema. Es ahí donde tomó la decisión de quitarme la vida. Me recuerdo que me tomé un frasco de pastilla, mis ojos estaban estacados, pero para misericordia y honra de Dios fue el primer intento de suicidio que sobreviví. Me llevaron al médico. Cuando me llevan allá, lo que ya era muy tarde para hacerme un lavado de estómago. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Yo tenía, ponle que unos 12 o 13 años. ¿Te acuerdas de ese día? Oh, yo me acuerdo de muchas cosas. ¿Qué estabas haciendo? O sea, me imagino que no llegaste ese día y dijiste voy a comprar pastillas, sino que ya venía sumándose muchas cosas a tu vida que te llevaron a eso. ¿Cómo te sentías? Me sentía, literalmente, la palabra que más te puedo especificar es que no le encontraba sentido a la vida, no me gustaba vivir. No me gustaba porque me sentía vacía. Me sentía como que no entendía este mundo. No lo entendía, no me sentía parte de este mundo. ¿Qué pensabas? Si te quitabas la vida, ¿qué iba a pasar? No tenía temor de quitarme la vida. ¿Creías que todo se iba a acabar, tus problemas, el sufrimiento? ¿O qué querías hacer con eso? ¿Cuál era tu objetivo al quitarte la vida? Tenía intención de castigar a mi mamá porque estaba que ella rebelde. Sufriera. ¿Ah? Que ella sufriera. Que ella sufriera, claro que sí. Cuando estás atravesando un proceso de rebeldía, en el caso a mí me dio muy fuerte con ella. Claro que era una manera de autocastigarla a ella y autocastigarme a mí. Llegó el punto en que yo me mutilaba la piel porque necesitaba sentir dolor. ¿Tienes alguna marca? No tengo las marcas que tengo son las del reguero de tatuajes que me hice incluso por esa necesidad de quiero sentir ese dolor, de castigarme. Veo que tienes tatuajes, ¿los puedes mostrar? Tengo, creo que son 6 o 7, ni recuerdo. Ese tatuaje, ¿por qué te lo hiciste? ¿Cuál era el significado, el objetivo? Este tatuaje no tiene ninguno tiene ningún... Bueno, yo no lo hice con ningún significado en particular, pero cuando tú ves el tatuaje, por lo menos el que tengo en la parte del coxis, tú te quedas como que... Después de grande yo me pongo a analizar y digo, un puñal atravesando un corazón. Entonces te hace sentido de la historia. Lo que pasa es que cuando uno se lo hace, uno no está pensando en eso y uno no lo está haciendo con la intención de que, soy la más dolida. Ya a los 15 años yo tenía mi primer tatuaje, era muy liberal. ¿Y qué decía tu mamá en relación a tu vida? Por ejemplo, tú eras una joven que me imagino se daba cuenta, o alguien le comentaba, no faltan las comadres, las amigas, la familia que se da cuenta, porque el último que se entera es el papá o la mamá. Eso es correcto. Pero me imagino que en algún momento ella se dio cuenta, quizás vio tu cambio de actitud. Totalmente. ¿Te decía algo? Recuerda que en ese proceso de la adolescencia era evidente, no solamente mi mamá, creo que todos los que estaban cerca de mí, la gente del barrio. Yo llegué a un punto que el enemigo me etiquetó a mí como la niña rebelde que no tiene esperanza. Yo estuve hospitalizada aproximadamente unas 7 veces en hospitales psiquiátricos. Eso es una experiencia que realmente no puedo olvidar, porque estar aislada en un lugar donde hay tantas personas con sus condiciones mentales,
Es una escena fea, no puedo olvidar que muchas veces me tenían que amarrar a unas camas que te amarran porque yo estaba completamente descontrolada, era una persona completamente descontrolada. Mi mamá estaba literalmente cansada, ya no sabía qué hacer conmigo. Una pregunta, ¿en algún momento tú pensabas en Dios? Mira que casualmente ponle que para los 13 años en mi familia hay un sacerdote. Entonces él empezó a darme terapia, pero yo lo veía y para mí yo no veía al sacerdote, yo vivía el mismísimo diablo. Yo decía, yo no quiero que ese hombre llegue aquí. ¿Por qué? Hasta el día de hoy, bueno, te puedo explicar, tú sabes que la luz y las tinieblas, eso es como que, espérate. Yo estaba tan en tiniebla que todo lo que tuviera que ver con Dios yo lo rechazaba. Estaba completamente atada. Entonces te encierras, tomas pastillas, intentas quitarte la vida. ¿Qué pasó? No se logró, ¿verdad? Obviamente, porque te vemos aquí. Exactamente. Me empiezan a automedicar. ¿En qué condición quedaste? Ahí me empiezan a automedicarme. Me empiezan a medicar. Es ahí donde empieza pues un proceso y un periodo largo de muchos años. Ya ponle que en ese transcurso de los 13 a los 15 años pasaron muchas cosas, porque ahí también hubo una violación. Ya ahí yo había perdido mi dignidad, mi identidad, todo. O sea, yo no tenía identidad. ¿Hablas de una violación a tu persona? Una violación sexual. Ya ahí se puso la cosa más complicada porque ya hubo un abuso sexual y mira qué cosa, que muchas veces cuando la persona no se crían con su papá, esto lo entiendo yo ahora, buscan personas. A mí yo no me relacionaba con personas de mi edad, sino con personas, te estoy hablando de altas edades. Wow, qué interesante. Y yo creo que es importante también, las personas que nos están viendo, por favor compartan este video. Amén. A lo mejor usted no lo necesita, pero alguien de sus contactos lo puede ocupar, le va a servir. Y bueno, entonces pasa esta violación, ya añadiste alcoholismo, drogadicción, promiscuidad, llega esta violación, el intento de suicidio. ¿Cómo te sentías? Me imagino que... Hubo algo, siempre va a haber algo que le va a querer dar sentido a tu vida. Entonces yo era muy de novela, yo veía mucha novela y me encantaba ver esas novelas donde las mujeres se hacían millonarias y donde las mujeres se hacían ricas. Entonces empezó a haber una ambición y yo empecé a renegar de donde yo había nacido. Vengo de una familia muy humilde que hoy en día puedo decir que estoy orgulloso de ellos, pero en ese momento decía que yo no aceptaba nacer de una familia pobre, porque mi misión era volverme una persona pudiente, o sea que me hice como ambiciosa a lo que realmente no tenía. A los 15 años ya yo estaba casada, no legalmente, pero ya yo convivía. No tuve infancia, realmente fue muy poco lo que tuve de infancia. Convivo a los 15 años y pues ¿qué crees? Que esa persona también me dejó. Otro rechazo más. Se siguió como que era constantemente una marca que había en mi vida. Yo no podía estar estable con nadie y nadie podía estar estable conmigo. ¿Cómo te sentías? ¿Destinada al fracaso? Totalmente, sin esperanza. ¿Había días buenos? ¿Algo que recuerdes bueno en tu vida? Sí, habían días buenos. ¿Por ejemplo? Para mí, mi abuela es muy especial. Entonces, ver el rostro de mi abuela siempre a mí me ha producido paz. Me produce esas ganas de lucha, de querer seguir adelante. Mi abuela tuvo unas agallas de meterse a lo que le llaman los puntos de droga en Puerto Rico, a ir a sacar su nieta allá. Yo esas cosas no las olvido. Ella luchó por ti. Cuando nadie se atrevía, mi abuela decía, yo me la saco de allá. Luchó muy fuerte, muy fuerte. ¿Recuerdas alguna de las palabras que ella te decía? Que echara siempre para adelante. Mi abuela, yo creo que la parte positiva que tengo hoy en día se la tengo que agradecer primeramente a Dios y también a ella, porque ella ha sido un instrumento para que yo pueda ser una mujer fuerte hoy en día. De alguna manera ella no aceptaba el camino que tú estabas tomando, ¿verdad? No, pero era muy difícil controlarme porque me escapaba. Eras tremenda, Carol. Tremenda. Ya me dio miedo. Te lo dije. Bueno, yo creo que es muy interesante tu testimonio, pero algo que te había marcado fue la depresión. Me mencionaste también que habías vivido en las calles. ¿Cómo sucedió eso? Mira, a los 16 años decido dejar la escuela para ya también terminé, el high school lo terminé antes de tiempo, no quise terminarlo, porque es que me creía grande. Entonces ahí es donde comienzo a trabajar en promociones, en promover X productos, me abren la puerta para ese trabajo. Entonces es un trabajo como de modelo, y ya yo me sentía como modelo. Una edecán. Y uno está en el viaje de la fama y todo esto. Y bueno,
Pues como el enemigo tenía su plan perfecto, pero que no sabía que Dios se lo iba a destruir, me ponen a promover más adelante lo que es el alcohol. O sea que si ya yo tenía problemas, yo cargaba con problemas con el alcohol, se abrió la puerta para que yo bebiera con más libertad. Ya a los 15 años yo manejaba, yo me llevaba el carro de mi mamá, empecé a trabajar, estuve bastantes años trabajando en Puerto Rico en las promociones de cantidad de licores. Recuerdo que un día un cliente me dice, ya sabes que soy delgadita, pero antes era más delgadita. Ese cliente me dice, para que veas cómo marca lo que dice la gente, ese cliente me dice, ay, esa modelo no tiene nada ni de adelante ni de atrás. Y ese hombre marcó algo bien fuerte en mi vida porque destruyó mi autoestima. Nada más constó de una palabra tan fuerte para que una mente débil fuera destruida en ese momento. Y ahí encima empiezo a cargar con un problema de autoestima. No me aceptaba como era, me sentía fea, me sentía que era muy delgada. Yo no me aceptaba, literalmente no aceptaba mi físico como era. Ahí empiezo lo que es el mundo de las discotecas en mi país. Ya sabes que eso es alcohol, sexo, droga. Oye, una pregunta, pero tenías 15 años, ¿cómo lograbas conseguir promocionar Ya ahí te brinqué para los 17, ya estamos como los 17. Ok, porque siempre es un problema legal y más en Puerto Rico, es ¿verdad? un problema legal, pero tú sabes que el que quiere es cuestión de que se mueva y se consigue. Sabes que en el mundo se mueve, ¿cómo se llama? Todo por debajo de la mesa. Claro, entonces, ¿qué te dijo esta persona que te dañó tanto? ¿Que te dijo que te afectó tu autoestima, tu físico? Pues me dijo que esa modelo no tiene nadie adelante ni atrás. Entonces yo estaba con este viaje de que estoy trabajando como modelo y que tú le digas a una modelo eso, la estás destruyendo. Entonces recuerdo que de ahí acudí a hacerme una cirugía inmediatamente. En un mes ya yo estaba operada. ¿Qué te operaste? Yo me operé el busto. Ya en un mes ya yo estaba operada. Incluso me iba a operar los glúteos. Gracias a Dios, a mi eterno Padre Celestial, que no llegué a ese punto que el médico no me quiso operar, porque hoy en día hubiera estado arrepentida. ¿Qué edad tenías cuando te hiciste la operación? 17 años. Me faltaba muy poco para los 18. ¿Cambió tu vida al haberte hecho la operación? ¿Te sentiste mejor, tu autoestima? La autoestima se me subió por un tiempo, pero ya después todo seguía igual. Es más, yo creo que incrementó más el problema porque entonces me convertí en ese momento en una mujer más llamativa y me ponía unos escotes que eso era para que todo el mundo viera los pechos y eso produjo que tuviera más acceso a que el hombre se fijara en mí. O sea, llamaba más la atención. Llamaba la atención, entonces el enemigo me daba, digo esto con mucha humildad, pero tengo que explicar cómo se manejaba el enemigo. Me daba como esa facilidad de que yo decía, donde pongo la flecha, ahí agarro. Era terrible. En México decimos, donde pongo el ojo, pongo la bala. Eso, era así, completamente. Wow, qué tremendo. Entonces, tú estás modelando, te haces tus implantes, pero de todos modos terminas en la calle. ¿Qué pasó? Había un programa en Puerto Rico que le llamaban No Te Duermas, y a mí nunca se me olvida esto. Pues obviamente yo quería ser como esas mujeres que estaban con la tanga y la cosa. Y recuerdo que nada, eso me llevó a seguir ambicionando, faranduleando. Me encantaba rodearme de artistas, me encantaba rodearme de gente, me encantaba rodearme de los narcotraficantes. Para mí eso me llamaba tanto. Yo creo que uno de los problemas principales en mi vida fue la ambición al dinero. Me gustaba demasiado esa vida que realmente nunca tuve, ¿me entiendes? En ese proceso, yo recuerdo que yo me enamoré de una persona muy conocida, un cantante muy conocido, y esa persona puso una etiqueta muy fuerte en mi vida. Me acuerdo que un día me dijo, tú vas a terminar como una stripper. Y bueno, ese programa de No Te Duermas te daba este tipo de concepto, ¿me entiendes? Pero mira lo impresionante del asunto. Resulta que cuando estoy viendo ese programa también me estoy dando cuenta de otro asunto que hay en mi vida. Me estoy dando cuenta que ya yo solamente no estoy viendo a estas mujeres como el ejemplo de la modelo, sino que ya yo las estaba viendo a ellas como mujeres. Ya a mí me estaban entonces comenzando a atraer también lo que era la mujer. ¿Te estabas convirtiendo en una persona bisexual? Correcto. ¿Llegaste a caer en eso o simplemente fue la atracción? Totalmente. Caí en eso también. Con el tiempo me hice una persona pues bisexual.
Fue una etapa de mucha confusión. Créeme que cuando yo hablo en mi caso personal. ¿Qué consideras tú que te llevó a eso? Porque pues tú habías estado habías tenido una pareja normal, varones, ¿no? Y de pronto te llama la atención. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿La libertad? ¿Quisiste experimentar? ¿O fue el ambiente en el que estabas? ¿O porque todo lo hacían, se veía normal? ¿Qué consideras tú que fue? De un día para otro yo empecé a ver esas mujeres atractivas. Realmente no te puedo decir que fue porque detestaba a los hombres, porque en ese momento no los detestaba, estaba bisexual, o sea que me atraían las dos personas. De repente empecé a ver la mujer, la silueta, empecé a decir, wow, estoy sintiendo algo, ¿qué es esto? Y ahí entonces entra una lucha interna, como que yo no quiero esto, pero a la misma vez yo decía, pero es que yo creo que yo nací así. Pero si recuerdas lo que te cuento de la infancia, por eso te dije, acuérdate lo que te voy a contar más adelante. Sí. Algo se marcó ahí, algo se abrió ahí. ¿Cómo lo comprendes ahora eso? Después, bueno, la experiencia, lo que uno estudia, lo que uno va aprendiendo en la vida te hace entender más cosas. Qué interesante, ¿no? Y pues estabas en ese programa, conocías, tenías el ambiente, parecía que es la vida loca, que cada jovencita quiere vivir. ¿Te sentías feliz? No me sentía feliz, me sentía muy vacía, todo el tiempo tomaba bastante, llegaba al punto que yo tenía que salir afuera a mirar si el carro estaba, porque no sabía ni en qué carro llegaba a la casa. Habían días que no sabía dónde me levantaba, hasta que llegó una persona a mi vida. Y ahí fue donde se marcó más fuerte la cosa. ¿Qué pasó? Bueno, conozco a esta persona, me enamoro de esta persona. Esta persona automáticamente que la conocí fue como que nos fuimos a vivir rápido ese mismo día. Como que yo me sentía que Cupido me había flechado. Y esta persona me da una pastilla, me dice, tómate esta pastilla que esto te va a hacer dormir. A mí como ya me gustaban las pastillas porque eso era lo que me controlaba mi estado de depresión. Caigo en lo que es el Xanax, en Puerto Rico le llaman el Xanax, Alprazolam creo que es que se llama el nombre de la medicina así en la farmacia. Y ahí empieza una pesadilla, porque entonces empieza una dependencia a un medicamento que es altamente adictivo. No dicho por mí, lo dice en la misma especificación, lo dice que es un medicamento adictivo. ¿Y para qué es ese medicamento? Habitualmente, ¿para qué lo usa la persona? Ese medicamento, yo no te puedo hablar mucho en ese aspecto, pero lo que conozco es que se lo dan a las personas cuando tienen trastornos severos de ansiedad, trastornos severos de problemas mentales. Te lo recetan los psiquiatras. Entonces te vuelves adicta a este medicamento. Me vuelvo completamente adicta, entonces al mezclar el alcohol con la pastilla, lo que estaba haciendo era una bomba en mi sistema, yo no me aguantaba. ¿Qué edad tenías más o menos ya cuando estabas Tenía en esta 18 situación? años. 18 años. 18. Tan jovencita sí. Y wow, ya estaba ahí casada y todo. Ya estaba conviviendo con esta persona que conviví aproximadamente por unos 4 años. Me hice adicta, fue un matrimonio terrible, porque bueno, ambos andábamos en lo mismo y andábamos en la calle y bebíamos y no teníamos control de nuestras vidas. Era muy insegura, era una persona muy insegura. Todo esto también produjo una inseguridad en mí. ¿Eras celosa? Oh, totalmente. Ciega. Y era como si tuviera Brad Pitt, no era ni Brad Pitt. Pero era una mujer celosa porque era muy insegura para todo. Para dar cualquier paso, hasta para los trabajos era insegura. Me sentía como que, ay, yo no me atrevo, yo no sé cómo voy a hacer. Era muy insegura, muy insegura. Dentro de tu matrimonio, que pues ya estabas supuestamente conviviendo con alguien, traías arrastrando varias experiencias. ¿Eras feliz? O sea, en tu matrimonio, en tu alcoba, con tu pareja, ¿eras feliz o había vacíos todavía? Había muchos vacíos, encima había un patrón de maltrato mutuamente, porque no puedo decir que era de parte de nada más. Yo me convertía en una persona que yo abría la boca y yo tiraba a fuego, o sea, yo hería al abrir mi boca. Y bueno, para no hacértelo muy largo, llega el punto en que ya la relación está tan deteriorada que un día estoy intoxicada, me había tomado bastantes pastillas, había mezclado bastante alcohol y decido quitarme la vida. Creo que le dejé un mensaje por teléfono a una persona, decido quitarme la vida y me trepo allá arriba en el segundo piso y me da con tirarme. Cansada ya, mi mamá estaba en la casa, ya nadie se había dado cuenta, pero yo estaba tan intoxicada que me dio con tirarme. O sea, tú no estabas en tus 5 sentidos. No estaba en mis 5 sentidos. Te fuiste al segundo piso y... Me fui y me trepé, o sea, en el segundo piso no allá arriba. La casa era 2 pisos, sino que cuando tú subes las escaleras había como una reja, me trepo hasta allá arriba, había una persona muy grande en la casa, un varón que era amigo de él. Cuando él me ve, él corre para rescatarme, yo me tiro, pero cuando caigo cae mi pie.
Al caer mi pie, bueno, pues me lesiono. Esa noche me caigo en la bañera. Esa noche eso fue un desastre. Voy al hospital porque no puedo caminar. Para mi sorpresa, me dicen que no me pueden hacer la radiografía porque estoy embarazada. Y eso cambió mi vida completamente. Eso fue como una oportunidad que Dios me dio porque yo, en medio de todo, yo anhelaba ser mamá. Entonces Dios me dijo como que, toma. ¿Lo habías intentado anteriormente y no se había logrado? ¿O te habían dicho que no se podía? Él y yo realmente, yo tenía el anhelo oculto, pero yo nunca le había manifestado a él que yo quería ser mamá. Pero era algo que incluso desde muy joven siempre tuve como ese instinto de querer ser mamá. Y me llegó en el día que menos lo pensé, en el momento más indicado, porque era lo único. Yo necesitaba algo que me diera vida. Y imagínate un embarazo que yo había anhelado. Pero en medio de ese proceso, ya él y yo estábamos bien mal, a punto de divorciarnos. Ya no quería estar conmigo. Yo lo había visto con una empleada del trabajo. Todo estaba hecho un desastre. Y ahí entonces pasó el proceso. En mi país se supone que no te divorcian embarazada, yo no sé aquí. Y a mí me divorciaron con 6 meses de embarazo. Wow. Quiero preguntarte esto y quiero volver un poquito. Fuiste al médico después de que te quisiste quitar la vida, te lastimaste un pie, te caíste en la bañera, o sea, tenías que ir a revisarte. Me imagino que ibas con unos pensamientos totalmente negativos. Totalmente. Y de pronto llega el doctor. ¿Cómo te dio la noticia? Una enfermera me dio la noticia, yo estaba como que en shock, estaba tan contenta. ¿Qué te dijo? Me dijo, Carol, no te podemos hacer la radiografía porque estás embarazada. Y yo estaba como que, ¿what? ¿Qué? Se lo comparto primeramente a mi mamá estaba muy contenta. Cuando se lo comparto a él, pues él no estaba nada contento. ¿No te sentiste culpable después de haberte querido quitar la vida? No, realmente yo sentí como que, wow, quiero luchar porque... O sea, como que ahí nació la esperanza. Era mucho el anhelo de tener un embarazo, era una ilusión muy grande que yo tenía. Es como que un nene que tú le digas, ve para Disney, y yo estaba así mismo con esa expectativa. Pero cuando yo le cuento a él ese día, él llegó muy molesto, casi ni hablamos, ebrio. Y fue como que, wow, nos divorciamos en medio del proceso. Fue muy, muy duro el proceso del divorcio, porque tras que me estaba divorciando tenía que verlo a él llegar con la pareja que era la mujer que trabajaba junto en el negocio que él tenía, que yo conocía. Fue muy doloroso. Yo recuerdo que yo me tiraba al piso, yo decía, ya no puedo. Imagínate la depresión que me entró. Yo no quería divorciarme, yo sentía que yo amaba a esta persona. Me toca, pues como te digo, divorciarme. Después que me divorcian, aproximadamente como unos 3 días, creo que fueron, caigo en el hospital. Entonces lo que me había dado esperanza de vida, ¿qué crees? Estaba a punto de perderlo. Wow. Entré a un proceso, me tuvieron que llevar al hospital, allá me tuvieron un tiempo intensivo. Se me estaba básicamente saliendo la bebé. El doctor me dice, te tengo que hablar claro, hay 90% de posibilidades de que tú tengas tu bebé ahora mismo y no hay muchas posibilidades. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste esa noticia? Fue bien fuerte. Me imagino que estabas ilusionada, habías hecho cambios en tu vida, supongo. Ya sabía que era una nena, yo anhelaba tener una nena, ya sabía que era una nena. ¿Ya tenías el nombre para ella? Y de pronto viene la noticia. Y de pronto viene la noticia de que a lo mejor la nena no se dé. Realmente yo no sé ni qué, yo no sabía ni qué pensar. Después de ese proceso, la nena no quería nacer después. Me pusieron unas máquinas, tenía que andar con las muletas, máquinas. Era un rollo más sin contarte la mala barriga que me dio. Aparte que los médicos decían que yo tenía que hacer un aborto antes de que pasara todo eso, porque como yo tomaba Xanax, era muy probable que la niña naciera deforme. Pero Dios, en su misericordia, esta nena me nació como una princesa, Entonces, cuando te dan la noticia, te parte el corazón, Me parte el rompe corazón. tus ilusiones. ¿Qué cambios habías hecho hasta ese momento? Porque sabemos que ya venías con problemas de alcoholismo, con drogadicción, ahora con las pastillas, con intento de suicidio. De pronto te dicen que estás embarazada. ¿Hiciste cambios en relación a todas esas cosas pasadas o continuaste con una vida difícil? Porque estabas enfrentando el divorcio también. En medio de todo, fíjate que casualmente ahí empiezo a conocer de Dios, porque me llevan a un retiro de personas que tienen problemas de adicción y muchas cosas, pero yo no entendía por qué yo estaba ahí, yo no me sentía parte de eso, pero en medio de todo, bueno, pues ahí estuve. Y fueron una gente en Puerto Rico que se llamaban Agua Viva. Ellos me ayudaron mucho con mi estado psicológico, me apoyaron bastante, fue un apoyo bien fuerte, porque cuando yo tenía muchas amistades,
Pero cuando tú pasas todo este tipo de cosas, todo el mundo se desaparece. Imagínate, entonces yo con la barriga, el estado de que me quedé sola, que tuve que volver a la casa de mi mamá, me sentía con una depresión que yo no estaba de cama, tenía una depresión de cama. En medio de que tenía la esperanza de mi bebé, no tenía fuerza para enfrentar la vida. Y estar sin nada, no tenía dinero, estábamos muy mal, muy mal. Estábamos porque para mi mamá fue duro el proceso y para mi abuela. ¿Y cómo logras salir de todas estas situaciones? Porque hasta ahorita no sabemos si has hecho cambios, sabemos que obviamente el embarazo tenías que cuidarte, no tenías que tomar, no tenías que fumar, no tenías que drogarte, todo eso, pero realmente el cambio total en tu corazón. Después que nace la niña, pareciera que todo iba a cambiar, pero todo empeoró, porque cuando nace la nena, entonces yo digo, tengo que trabajar, porque la nena tiene que comer. En el momento en que decido trabajar, vuelvo a las promociones, pues resulta que me puse peor. Que si estaba mal, ya en ese momento me había puesto peor. Bueno, yo pensé que ya habíamos escuchado lo peor. ¿Qué es lo peor de lo peor? A ver, platícanos. Olvídate. Empieza este proceso, retomo el trabajo para poder mantener la niña. Sí. Pero me vuelvo otra vez dependiente a la pastilla. Nunca pude dejar 100% el vicio del Xanax y de todos esos medicamentos que yo me tomaba. Mi vida se vuelve más descontrolada. Mi familia entonces me tiene que empezar a ayudar a la crianza, ayudarme a criar la niña. Ya entonces mi niña siempre fue mi enfoque, pero ya no era una mamá 100% responsable porque tenía más prioridades, tenía la meta de conquistar el mundo para hacerme una persona de dinero y ir tras mi meta. En medio de todo este revolú, la misma adicción te lleva a que ya tú no funciones igual mentalmente. En ese momento yo decido, fue como que el mismo oponente que lo reprendo en esta hora me puso una tarjeta encima de mi cama que hasta el día de hoy no sé cómo llegó eso ahí. Había una tarjeta que me decía Street Club. Cuando yo veo esa tarjeta en mi cama, yo dije, aquí fue la hice. Esa fue mi actitud. Aquí fue la hice. Y de ser una persona cobarde, en ese momento me dio osadía y dije, vamos para allá. Me fui sola, sin nadie, me aventé, fui al Street Club y ahí me otorgan un trabajo que yo dije, lo necesitaba porque yo me sentía que me iba corriendo cada vez que me tocaba trabajar en lo de las promociones. Ya no tenía la capacidad de estar una hora en un lugar porque me daban ataques de pánico, a consecuencia de lo que era el mismo efecto del cuerpo pidiendo más medicamentos, el trastorno que había en mi vida, todo lo que había pasado. Entonces, la idea de conseguir trabajo era por la situación en la que te encontrabas y también para seguir consiguiendo el medicamento. No, porque el medicamento me lo recetaban y yo no tenía que gastar dinero en eso. Sino que era para poder sobrevivir y mantener los pañales de la niña, la comida de la niña. Yo necesitaba sobrevivir y dije, bueno, mira la mentalidad de uno. Yo decía, si tanta gente me ha maltratado, me han dañado, me han tomado como les da la gana y me dejan, pues bueno, vamos a hacerlo por billete. Y puedo sobrevivir con la niña. Pues bueno, ahí entra ese proceso en un mundo terrible, un mundo donde uno cae en la brujería, donde... ¿Practicaste brujería? Me encantaba la hechicería, me encantaba. ¿Qué tipo de brujería? Desde muy niña, desde los 12 años me leía las cartas. Ah, ok. Me gustaba leerme las cartas, no me gustaba hacerle daño a nadie, nunca fui una persona de hacerle daño a la gente, pero cuando tú estás en ese ambiente tú sientes que necesitas un resguardito por aquí, un resguardito por acá, porque hay mucho celo, hay mucha envidia en ese ambiente. Entonces yo iba y me hacían unos baños, me hacían 20 cosas, no salía de ese ambiente. ¿Qué tipo de baños eran? Eran unos baños con unas aguas. Yo lo que recuerdo es que para la misericordia de Dios, y hoy le doy tantas gracias a mi eterno Padre, por haberme aguantado uno de esos tiempos, me fui a leer unos caracoles, me hicieron unas cosas y me dijeron, yo era bien aventada, me dijeron para hacerme unos gallos, unos baños de sangre y en un cementerio y yo estaba muy dispuesta a hacerme. ¿Todo eso lo hacías? No, por eso te digo, gracias a mi eterno Padre Celestial no llegué a ese punto. Pasaron ciertas circunstancias que yo no pude llegar hasta ese punto, pero mi vida era en un punto dirigida por una santera. Todo lo que ella me decía era lo que yo tenía que hacer porque mi vida muchas veces estaba en riesgo. Entonces nos quedamos en la parte de que entraste al nightclub. ¿Hiciste el trabajo? Entramos en el nightclub, me dediqué al street club aproximadamente como unos 3 años. Viajaba y fue donde empecé a viajar a Estados Unidos. Pensaba que acá había más oportunidades, ahí se me abrió el sueño americano.
fue terrible porque entonces tú estás en un ambiente donde pues, los hombres tienen contacto contigo, las mujeres, no tienes un orden, no descansas, no duermes bien. Yo tenía que tomar mucho alcohol para poder sobrevivir lo que yo estaba llevando, porque encima de mí me había vuelto una persona completamente rebelde con los hombres. ¿Y tu papel como madre? Mi papel como madre, yo traía a mi niña en la semana, los weekends mi mamá me la cuidaba. Siempre fui una mamá muy protectora con mi hija. Incluso cuando me mudé a los Estados Unidos, yo la pude haber dejado mucho tiempo y yo dije, no, voy a buscar un pasaje, me voy a buscar a mi niña y me la voy a llevar, me la llevé inmediatamente. Siempre estuve ahí como mamá. Pero bueno, no era el ejemplo que, gracias a Dios, era una niña pequeña y no estaba viendo exactamente lo que estaba operando en la vida de su mamá. Pero fue bien terrible porque tú sabes que detrás de una bailarina exótica siempre hay un pasado hay una cola detrás de eso. Entonces ahí es donde caigo en lo de la prostitución. Y cuando una persona cae en lo de la prostitución es una marca bien fuerte porque es como que una persona te está abusando todo el tiempo. Porque tú no quieres estar con esa persona, pero llega un punto donde tú te das cuenta que en el street club tú empiezas bien y el primer día te haces un montón de billetes. Pero ya después tú no eres la Coca-Cola en el desierto, vienen otras mejor que tú, ya tú no te quieren pagar tanto por el baile y tú acudes a lo que es la prostitución. Eso fue lo que hiciste. Exactamente. Wow, no, pues sí, tenías razón de que venía lo peor. ¿Todavía hay algo más? Sí, todavía. A ver, platícanos. Pasamos este periodo, llegó, ahora viene lo interesante, ¿cómo salgo de todo esto? Estoy en Miami, veo un testimonio de una muchacha que se llama Marjorie Núñez, ella es puertorriqueña, casualmente ella era bailarina exótica, era de las muchachas que yo veía en el programa. Ah, ok. Y ella salió de ese ambiente y a mí me llamó la atención. Yo estaba bien cansada, me sentía que yo mendigaba, a veces yo le escribía a la gente como que búsquenme, nadie me buscaba, me sentía que nadie me quería, me huía, la gente me huía. Y esta muchacha, su testimonio me impacta, yo digo, wow, yo quiero del Dios que ella tiene. ¿Qué te impactó de su testimonio? Ella salió de donde yo estaba. ¿La misma situación, algo similar? No sé si la misma, pero ella estaba lo del street club y la cosa y el faranduleo y todo esto. Y a mí me tocó mucho la vida de ella. Me tocó ese testimonio, fíjate, mira qué cosa, para que veas que Dios usa lo que Él quiere para cuando Él quiere y como Él quiere. Yo hablaba mucho con un narcotraficante que ese hombre había asesinado una cantidad de gente, tenía una reputación muy, muy por el piso. ¿Y sabes quién fue la primera persona que me puso a mí una alabanza de Marcela Gándara, la de Supe que me amaba? Ese narcotraficante. ¿De verdad? Me dijo, Carol, yo escucho esto todas las noches, escúchala. Y se me empezó a despertar algo. Pero en ese momento yo estoy chateando, mi hermano estaba en Tesa, yo estoy chateando con una persona y decido venirme para acá porque ya no podía más con el trabajo. En esa me da una hemorragia, Dios me guardó tanto que a mí me da una hemorragia de aproximadamente como un mes y pico. Yo no podía trabajar, no tenía dinero para pagarle el apartamento que pagaba un montón de dinero allá en Miami. Me decido venirme para Texas con mi hermano y ahí es donde comienza el Señor poco a poco a manifestarse. Cuando llego acá es que me doy cuenta que soy adicta, ni te creas que me había dado cuenta que era una persona adicta. ¿Tú pensabas que era normal? Yo pensé que era normal. ¿Todo el mundo lo hace? Todo el mundo lo hace, el doctor me lo receta, esto no es ninguna adicción. ¿Sabes que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Entonces me topo con la realidad de que me quedo sin medicamento. Ahí es donde empiezo a convulsar, empieza a ver un montón de síntomas a manifestarse, mi mente se estaba yendo para Pekín, como yo digo. Y empieza un proceso bien duro, bien duro. Es ahí donde yo, cuando llego a Texas, que conozco a esta persona que me había encontrado, que yo había estudiado con él, con este muchacho. Y este muchacho me dice, Carol, tú lo que tienes es problemas de adicción. Cuando voy al doctor, él me dice, si no dejas esto, sabes que vas a morir. Yo pesaba 100 libras. Si ahora me veo delgada, que peso como una 112, imagínate con 100 libras. Empieza el proceso de aceptar que era una persona adicta. Sí. En todo este enredo, tenía una pareja porque vine para este estado con una persona. Me entablé una relación acá, me encontré con mi hermano. Y esta persona también como que hicimos un clic, este muchacho que estudió conmigo y yo. Uh-huh. Y él me dice, Carol, vámonos de este estado. Porque yo no encontraba cómo dejar la otra pareja. Yo estaba metida en un enredo acá.
Para no hacerte el cuento largo, vivimos aquí, nosotros pasamos pobreza, cocinábamos en las latas de espagueti, las latitas para calentar comida de la necesidad que teníamos acá. Esta persona un día me toca tomar la decisión de quedarme con esta chica, porque era con una chica, quedarme con esta chica o quedarme con el muchacho, que me estaba ayudando con la niña, que estaba haciendo tantas cosas por mí. Me bajo del carro, nunca se me olvida ese día, me bajo del carro para quedarme, dije, me voy a quedar con ella porque yo no quiero seguir en esto. Cuando estoy llegando a esa casa decido virar y me voy con él. Nos vamos para Luciana. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Quedé embarazada. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Cuántos años tenía ya tu niña? Sofía tenía aproximadamente como unos 3 años. Cuando quedo embarazada es que se pone el asunto grave, porque acuérdate que yo estoy rompiendo un vicio. Quedó embarazada, los síntomas del embarazo son, para mí me dan bien fuerte. Quedó embarazada la nena, empecé a correr por los hospitales, porque ya era un asunto de que nadie me podía controlar por los síntomas que te da lo que es el síndrome de abstinencia. Pero voy a un beauty a trabajar, yo decía, Señor, ¿pero en qué yo voy a trabajar si yo no sé hacer más nada que lo que hacía? Llego a un beauty donde voy a recortarme, ahí es donde me pelo la cabeza, así me recorté como tú, así me recorté. Llego a este salón de belleza, ¿y qué tú crees? Todas eran cristianas. Y yo temblaba, yo las veía y yo a mí me daba una cosa. ¿Por qué? ¿Qué sentías? Yo tenía mucho temor, yo estaba en temor, yo estaba en pánico, mi vida estaba hundida en un pánico. Ahí es donde estas personas, una de ellas se encariñó conmigo y me empieza a buscar. Pero después de eso yo me voy del trabajo y sigo hundida en un apartamento, no teníamos celular, faltaban muchas cosas en la casa porque económicamente estábamos mal. ¿Y por qué te cortaste el pelo como varón? Fíjate que fue un proceso como de... Yo estaba como que yo no quería aceptar de que quería estar con un hombre y a la misma vez yo quería quedarme en lo del lesbianismo porque yo no soportaba a los hombres, pero ya este hombre que Dios había puesto me estaba dando algo que yo necesitaba y era ese amor incondicional. Me corto el pelo como para tener la identidad de mujer lesbiana. Entonces, bueno, me voy de ese beauty, me desaparezco de estas mujeres. Un día me voy a recortar de nuevo, ponerme el pelo más corto y ¿qué tal que ella me llama? Y me dice, mira Carolina, yo estoy aquí, me la encontré. Pero decido con irme para Puerto Rico. Yo no quería estar en Texas, yo no quería ya estar con el muchacho, yo no quería estar en Luciana, yo no quería más nada. Y ese día ella va a mi casa pidiéndole al Señor, le llorando, ella ayunaba por mí, que no hacía esa señora por mí, ella me corrió mucho en el carro, ella me corría mucho. Y me dice que ella le pidió al Señor que le diera palabra para mí. Pero cuando ella va a mi casa, ella no siente una palabra como en específico, pero ella había tenido un sueño con una mujer vestida de novia en una iglesia así que ella nunca había visto. Y qué tal que para la sorpresa de ella, cuando ella llega a mi casa, mi niña lo primero que hace es enseñarle una revista donde yo aparezco vestida de novia. Le dice, Titi, mira a mi mamá. Ella se va como espantada porque yo no sé si tú has escuchado que muchas veces dicen como que la mujer vestida de novia es un sueño, eso es muerte. Ella se pone a hablar con otra hermana y la hermana le dice, dígale a Carolina que ella va a ir a morir a Puerto Rico. Antes de que pasara eso, yo me había montado en el avión, me desmayé en el avión antes de que arrancaran, me bajan, no me puedo ir para el destino que yo pensaba. Cuando ella me trae toda esta información, nos reunimos y me dice, me empieza a contar, ella no sabía ella dice, yo no le voy a contar eso porque tú sabes que ella le da temor, como yo le voy a contar que se va a ir a morir a Puerto Rico. Hermana, esa muerte va a caer sobre usted. Y estaba muy segura de lo que el Señor le estaba dando. Pues mira, en el momento en que ella se sienta conmigo me dice, Carolina, esto es lo que hay. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me rindo, llévame a tu iglesia, yo quiero buscarle ese Dios tuyo. Llegué a la iglesia con el pelo azul, parecía una pitufa con el pelo azul, con unas faldas cortísimas, pero allí me abrazaron y me acogieron. Y por ahí empezó el Señor a obrar en mi vida. ¿Qué sentiste la primera vez que llegaste a una iglesia? Mucha vergüenza. Sentía mucha vergüenza de mí, de lo que me había transformado, de quién yo era, mucha vergüenza. ¿Sentías que no encajabas en el lugar en el que estabas? Yo no podía casi ni entrar, a mí me tenían que meter a los cuartos, porque yo empezaba a temblar, a mí me daban ataques de pánico en la iglesia, yo pasé mucho tiempo para poder establecerme. ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía aproximadamente como unos 26, 27 creo. Muy jovencita todavía. Sí. ¿Y cuándo fue el momento en el que tú sentiste que Dios
hizo un cambio en tu vida, que te liberó, que sanó tu corazón? Ahí empezó un proceso, empieza el proceso como cristiana, empiezo a buscar de Dios. Todavía sigo mal con el proceso de la rehabilitación porque rehabilitarte esto no te toma meses, te puede tomar hasta años. Continúo con el embarazo, me vengo para acá, para Texas. Tengo la niña, todo parece que va bastante normal. De repente me volví a recaer en el alcohol porque me aparté de nuevo, no conseguí una iglesia aquí que me sintiera cómoda. Me aparté. En el momento en que me aparto, viene la parte más dura de mi vida, que es donde me entra la llamada que tú nunca te vas a esperar para decirte que un pariente ha muerto. Entonces me entero a través de las redes sociales, porque no me lo habían dicho directamente por teléfono, me enteré que mi hermano había fallecido. ¿Es el único hermano que tienes? Tengo una hermana por parte de papá, pero así de mamá es mi único hermano. ¿Qué sentiste cuando te dijeron eso? Se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo porque es la llamada que tú nunca esperas. Aparte yo estaba apartada, ese día quizás había tomado. Mi hermano era todo para mí. Salió del vientre de mi madre, era todo para mí. Peleábamos muchísimo, fue el que me trajo a Texas, peleábamos muchísimo, pero nos amábamos con locura. Empezó un proceso duro, no solamente estaba perdiendo un hermano, sino que había un niño que estaba quedando huérfano, porque el nene también había perdido a su mamá, a su hijo, que él lo estaba criando, había perdido a su mamá. Y era una historia bien trágica lo que pasó con mi hermano cuando llegué a Puerto Rico. Tú crees que el proceso está duro acá, pero cuando llegas y te enfrentas a ver tu familia destruida en el piso, ver tu mamá, ver caras que ni recuerdo, tanta gente, tener que reconocer el cuerpo, o sea, el cuerpo de tu hermano. Fue una etapa bien dura, me cambió la vida completamente. ¿Qué tanto te afectó eso? Demasiado, diría yo. ¿Volviste a caer en depresión? Caí en depresión, alcoholismo? me encerré en un cuarto, no quería salir, no me quería bañar, no quería salir del cuarto, me encerré en una oscuridad, alucinaba. Mi estado mental se deterioró mucho cuando él falleció. Hasta que un día lo soñé vestido de blanco y me decía, mi otro nombre es Michelle, me dice, Michelle, no llores más, que yo estoy en un lugar que tú ni te imaginas lo hermoso que es esto. Y ese día yo empecé a tener paz en mi vida en cuanto a lo de mi hermano, pero fue un proceso de sanidad muy duro. Hasta el día de hoy yo te lo puedo hablar, pero hay momentos en que prefiero no hablarlo. ¿Qué tan importante ha sido tu asistencia a la iglesia, el estar en una iglesia para poder ayudarte a tu sanidad? Oh, vital. Pasé por muchas iglesias acá, no digo que las iglesias fueron malas, sino que yo no encajaba, o tal vez estaba como el árbol que se pone y no se planta. Aparte que pues tú sabes que Dios tiene para cada quien una cosa, y Dios puso una pastora con una visión y con una actitud que a mí me llamó mucho la atención, y usó, este ministerio que ya llevo, gracias a Dios, 2 años, lo usó para rescatar mi vida. Pero como tú sabes que no todo es color de rosa, incluso cuando Dios empieza a hacer cosas contigo, también hay una oposición que se levanta. Entonces tuve una recaída emocional donde el pánico fue tan extremo que casi fallezco. Mi vida se deterioró, estaba como que me hubiera caído una nube, un estado terrible emocional. Ahí es donde yo tengo que decidir, ahí es donde se activa mi fe. Porque muchas veces caminamos como cristianos y decimos yo creo, pero cuando te toca estar entre la vida o la muerte, ahí es que tú sabes si realmente tú crees en Dios. Entonces yo tuve que decidir, yo había dejado las pastillas por 9 meses y me volví a deteriorar. Y yo dije, ¿qué hago? O sea, dijiste, ¿vuelvo a tomar las pastillas o qué hago? Te estoy hablando que ya, cristiana, establecida, sí. Caigo, me estoy tomando, me consumo, estoy 9 meses sin consumir. Vuelvo y digo, bueno, Señor, a lo mejor es tu voluntad que tú me vas a sanar con este medicamento. Me lo tomo. El médico por poco me mata con el medicamento. Me dieron 1 miligramo tan alto que el otro médico estaba después como que, ¿cómo va a ser que te dieron estos miligramos de esta cantidad? Casi me matan. Yo estaba que yo no sabía ni dónde yo estaba. Yo no sabía ni dónde yo estaba parada. Mi mente se me estaba yendo. Un estado mental que yo no te puedo ni explicar lo horrible que fue ese proceso. Y es ahí donde yo tengo que decidir. El enemigo me tiraba por un lado, tómatelas que tienes una enfermedad mental. Pero por otro lado, yo sentía que Dios me decía, yo soy el Dios de lo imposible. Y yo tuve que tomar la decisión de creer. Era una decisión muy complicada, porque créeme, tenía 2 voces así, ay, ¿cuál sigo?
Entonces tuve que tener la osadía, y ahí es donde Dios empieza a construir una Carol diferente. Cuando la fe se va a lo sobrenatural, tú empiezas a ver todo de otra manera, de otro punto de vista. Entonces, ya no tomaste esas pastillas. Ya no tomé más las pastillas. Usaste la fe para poder salir adelante. La fe. Lo que para el mundo parecía imposible, o parece muchas veces imposible. Yo era de las que pensaba que yo tenía que seguir creyendo la mentira que el enemigo estableció desde un principio en mi vida. Porque fue una mentira que estableció. En el momento en que la persona cree la mentira que el enemigo pone para su vida, te la cree y está frito. Yo con esto, yo soy muy cuidadosa con esto. Yo no le estoy diciendo a la gente ahora mismo, vete y deja tus pastillas, porque no es así. Esto es un proceso. Es un proceso que yo he tenido que vivir, de tomar, de dejar, hasta que un día me cansé y me di cuenta, y fue algo personal en que Dios me dijo a mí, yo soy el Dios del imposible y yo te la voy a quitar. Entonces yo por fe me moví, y hasta el día de hoy, gracias a mi Padre Celestial, vamos caminando hacia adelante. ¿Hace cuánto tiempo ya no consumes esas pastillas? Ya llevo tiempo, exactamente no te puedo decir, pero ya llevo tiempo sin consumirla. ¿Cómo es tu vida ahora, Carol? Pues mira, yo no te voy a decir vivo una vida color de rosa, pero tengo una vida bendecida. Servirle a Dios es una bendición. Yo entendí una cosa bien importante, que no es servirle a Dios por lo que Él te pueda dar, sino por quién es Dios. Y cuando tú entiendes eso en tu vida, créeme que yo, para dar este testimonio, pasó mucho tiempo. Yo decía, cuando esté preparado lo voy a dar. ¿Sabes una cosa? Uno nunca va a estar preparado para hacer las cosas. Entonces, en este momento de mi vida, nunca pensé que iba a testificar, pero mira, las cosas son cuando Dios dice, cuando Dios decide. Y bueno, me siento bendecida con lo que Dios ha hecho. Tengo una hermosa familia, tengo mis 3 hijos, tengo el nene de mi hermano, que lo estoy criando, es mi bebé. Tengo mis 2 nenas, que son las 2 son pues milagros. ¿Estás casada actualmente? Estoy casada actualmente con esta persona que te había contado que Dios usó para rescatar mi vida, de decirme, ese hombre fue un campeón. Ese hombre me levantó del lodo. Estuvo ahí con mucha paciencia, no es fácil. Si fui rebelde cuando chiquita, imagínate de grande, no fue fácil aguantar la cara del carrión. No, sí, porque la vez pasada que te entrevistamos, no escuchamos varias cosas que ahora nos mencionaste. Sí. Y la verdad te agradecemos por la sinceridad, Sí. porque sabemos que hay mucha gente, ¿verdad?, que a lo mejor se siente culpable, pero en Dios hay perdón. Dios te ama. A la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está viendo, a aquellos que van a compartir el video, Dios te ama, Dios es amor. Amén. Dios no inventó el amor, Él es el amor. Y es libertad. Y no importa la condición en la que tú estés. Dios trae libertad, créeme, yo he podido experimentar que Dios trae libertad, porque no es libertad simplemente que tú tengas una vida desordenada. Es que cuando tú entiendes que tu alma, mira que hay muchos cristianos que empiezan y siguen toda una vida igual, pero ¿sabes por qué? Porque hay ataduras en el alma, y hasta que uno no es libertado del alma, tú no puedes entonces vivir la manifestación de lo que Dios te quiere dar. Hay algo interesante cuando Jesús vino a la tierra, dijo que Él vino a dar libertad a los cautivos, pero no se menciona que haya ido a las prisiones, Exacto. sino a los cautivos espiritualmente, aquellos que viven encadenados a una adicción, a la depresión, al pecado, a diferentes situaciones. A esos vino a darle libertad, como el caso de Carol, que había, vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Breve, de unas 2 horas. No. De 3. Había alcoholismo, había promiscuidad, había drogadicción, Eso es correcto. había adicción a las pastillas, después llegó a la prostitución, la depresión, intento de suicidio, tantas cadenas que había en tu vida, más sin en cambio ahora debemos sonreír. Una sierva de Cristo. Una sierva de Cristo. Así mismo. Ahora tienes la libertad de poder platicarle, comentarle a cualquier persona que esté en una situación similar o que esté pasando por una situación difícil, que en Cristo hay libertad. ¿Sabes una cosa? Que muchas veces nosotros vemos que en el mundo se rodea mucha mala noticia, ¿verdad? Que estamos llenos de malas noticias. ¿Sabes por qué? Por los testimonios que se aguantan. Yo este día yo dije, wow, Señor, te doy gracias, porque para mí esto a mí me hace sentir libre. Poder expresar, acuérdate que nosotros somos testigos de lo que Dios puede hacer. Entonces yo les exhorto a cada una de las personas que tienen testimonio, que no esperen a estar nunca listos para expandir el testimonio, porque así como yo fui tocada con un testimonio, yo sé que hay personas, y declaro en el nombre de Jesús, que van a ser tocadas con este testimonio y con el testimonio de cada uno de ustedes. Somos testigos del poder de Cristo, créanme. Así es. Y tus últimas palabras, Carol. Gracias por compartir tu testimonio. Yo creo que vamos a hacer otra sesión para más adelante, porque hay mucho que platicar todavía, pero no queremos hacerlo tan largo porque ya llevamos aproximadamente casi 1 hora. Wow. Me lo imaginé que iba a ser largo, es que es una historia larga. Y faltaron quizás muchos detalles, muchas preguntas, pero quiero que te dirigas a la gente que nos está escuchando.
aquella que nos está viendo y que a lo mejor está pasando por una situación difícil, Claro que sí. por depresión, por quizás adicción, alguna de las cosas mencionadas anteriormente, ¿cuáles serían tus palabras? Mira, estas personas que hoy en día se sienten que no tienen esperanza, se sienten que caminan en la vida y no encuentran un destino, yo les exhorto que lo prueben. Que lo prueben, créanme que cuando probamos a Cristo, no es que todo va a ser de un cantazo como una varita mágica, pero cuando Dios empieza a transformar tu vida, no de afuera para adentro, sino que de adentro para afuera, empieza a haber una manifestación, empieza a haber un cambio, empieza a haber un destino. Entonces todos tenemos un propósito y lo peor que nos puede pasar en la vida no es que nos vayamos de este mundo, sino que nos vayamos sin cumplir el propósito. Y te quiero dejar con esto. Hay un pastor que toca una palabra que a mí me gusta mucho. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Ponle que lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que Dios existe, que el cielo es real, que el infierno es real, ponle que no exista. Nos morimos y nosotros no perdemos absolutamente nada, ¿verdad? Porque nos morimos y no había nada. Pero nada más supón que realmente el cielo existe y el infierno también, como nosotros hemos creído. ¿Sabes una cosa? Que si esta tierra muchas veces ha sido un infierno para mucha gente, yo no me quiero imaginar lo que va a ser lo que puede ser ese infierno de verdad. Así que no perdemos nada con buscar a Cristo. El día de mañana todos vamos a partir, ¿verdad que sí? No perdemos nada, más perdemos si no le creemos y no le buscamos. Y créanme que sí hay esperanza y sí hay vida abundante en Cristo. Gracias, Carol. Y me voy a presentar a la cámara, ¿no? Para que la gente nos vea también para despedirnos. Porque a veces dice la gente, y bueno, aquí estamos y la verdad agradecemos a Carol por la oportunidad que nos da de escuchar su testimonio. Y si tú tienes un testimonio y quieres compartirlo, háznoslo saber. Podemos hacerlo a través de las redes sociales como lo es el Facebook. Así es. Y también te pedimos que por favor compartas este video. Porque así como fue de bendición para tu vida, va a ser de bendición para los demás. Cambien una vida. Les exhorto. Carol, muchas gracias. Gracias a ti por la Dios te entrevista. bendiga y hay que seguir adelante. Amén. Primeramente Dios, claro que sí. Bendiciones a todos.